Continuamos en el mundo ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Israel anunció la reapertura parcial del cruce de Rafah que conecta la franja de Gaza con Egipto. Tel Aviv informó que podrán pasar un número limitado de residentes del enclave palestino, al tiempo que suspendieron las operaciones de Médicos Sin Fronteras en este territorio. Tenemos análisis. Continúa la controversia tras las más recientes revelaciones del caso de Epstein. El primer ministro británico aseguró que Andrew Mountbatten Windsor debería testificar ante el Congreso estadounidense y destacó que la prioridad son las víctimas. La trama ya provocó también la renuncia de un asesor del primer ministro de Eslovaquia. En Costa Rica avanza la jornada de elecciones presidenciales en la que la candidata oficialista Laura Fernández es favorita con sus promesas de mano dura contra la criminalidad. Alrededor de 3,7 millones de ciudadanos están llamados a votar también para elegir a 57 diputados. Abrimos este informativo en la Franja de Gaza porque este domingo por fin se dio la reapertura parcial del cruce de Rafah. Las autoridades israelíes informaron que iniciaba el paso de un número limitado de residentes e informaron que a partir del lunes se habilita el cruce en ambos sentidos, tanto para entrar como para salir del enclave palestino hacia Egipto. Al tiempo, Israel anunció que la ONG Médicos Sin Fronteras tendrá que salir del enclave el 28 de febrero tras negarse a entregar el listado de sus trabajadores. Para analizar el panorama conectamos con José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. Le doy la bienvenida a France 24. En principio, ¿qué significa para Médicos Sin Fronteras tener que entregar esos registros de sus trabajadores? ¿Por qué Israel pedía esos datos? ¿Para qué cree que necesitaba esa información? Claro, muy buenas tardes, Valentina. Pues mire, la información que solicitaban las autoridades israelíes pretendía que entregáramos los datos personales de todas las personas que trabajan en nuestros proyectos, más de 1,300 personas, y considerando que en este contexto han muerto aproximadamente 1,700 trabajadores de la salud en distintos ataques, incluyendo 15 miembros de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras, pues obviamente ve con mucha preocupación la posibilidad de compartir. Esto va en contra de nuestros principios humanitarios y de los principios humanitarios en general, y sobre todo en un contexto en el que pues estos ataques, estas intimidaciones han sido pues lo que ha marcado la situación en la Franja de Gaza y en Cisjordania, y con lo cual pues Médicos Sin Fronteras tiene que tomar en cuenta las necesidades y la seguridad de su personal. Pero hay que decir que esto se trata de pues nos está obligando a tomar una decisión a nosotros y a otras organizaciones, una decisión imposible entre poner en riesgo al personal o interrumpir la atención médica que es crítica en estos momentos para la población palestina. ¿Hay alguna forma que no comprometa la privacidad de sus trabajadores para volver a operar en Gaza? ¿De alguna manera mayor presión internacional serviría de algo? Definitivamente, y en un momento, en un intento por, digamos, por establecer un diálogo con las autoridades, Médicos Sin Fronteras informó que estaría dispuesto a entregar una lista, pero siempre y cuando los trabajadores estuvieran de acuerdo y las personas de los cuales se proporcionarían los datos, y que el gobierno de Israel garantizara que esos datos serían utilizados solo para fines administrativos. Sin embargo, pues la respuesta de Israel fue negativa. Y por lo tanto, pues claramente estamos exigiendo que se permita la continuación de nuestras actividades. Hay que decir que Médicos Sin Fronteras es uno de los principales respondientes en materia de salud en Gaza y en Cisjordania, y las consecuencias de la cancelación de nuestra capacidad de trabajar pues tendrá una repercusión en la población, en cientos de miles de personas a las que atendemos actualmente en más de 20 puntos de atención a lo largo de la Franja de Gaza. Justamente le pregunto, en la práctica, que la ONG deje de operar en Gaza sabiendo la gravedad de la situación humanitaria, ¿qué impactos puntuales va a traer en la población? Claro, pues mire, como comentaba, Médicos Sin Fronteras es uno de los principales respondientes. Sabemos, y lo estamos viendo en las noticias, que las necesidades siguen siendo abrumadoras en todos los aspectos.
Las personas están viviendo en chozas que están siendo obviamente devastadas por el invierno, en condiciones de vida muy precarias. Hay muchas infecciones respiratorias, pero también otro tipo de infecciones por las condiciones del agua. Médicos Sin Fronteras distribuye cientos de miles de millones de litros de agua, provee atención médica para las personas que padecen desnutrición, para las personas que resultan heridas, practica cirugías y atenciones de emergencia, atiende los partos. Es realmente muy importante la labor que hacen Médicos Sin Fronteras en la zona, con lo cual, si se nos obliga a retirarnos, va a haber un gran vacío que no hay quien cubra en términos de la disponibilidad de servicios médicos y de saneamiento y de acceso al agua para las personas. Y esto pues obviamente acompañado de la constante todavía bloqueo de la entrada suficiente de ayuda al enclave, con lo cual las condiciones pues siguen siendo muy precarias para toda la población. Usted lo estaba mencionando, señor Michelena, entonces, ¿a quiénes van a poder acceder los gazatíes que se quedan sin ese apoyo que entregaba Médicos Sin Fronteras? ¿Cómo se puede garantizar su bienestar? Esa es nuestra gran preocupación. Nuestra salida va a tener un impacto muy grande en la población porque no hay otros actores que puedan ingresar de inmediato y digamos, suplir las capacidades que Médicos Sin Fronteras tiene instalada. Como sabemos, muchas otras organizaciones están en la misma situación que nosotros y muchas también se están negando a compartir los datos del personal por miedo a las repercusiones que esto puede tener, con lo cual la población se va a quedar muy desamparada en esta situación y es una situación que sigue siendo muy, muy crítica para ellas y para ellos. Pues señor Michelena, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Nosotros ahora cambiamos de tema, hablamos de la guerra en Ucrania. Esta mañana Rusia mató a 15 personas en un ataque con drones contra un autobús en la ciudad de Dnipro. Las autoridades ucranianas informaron que el vehículo transportaba a mineros y trabajadores de los servicios de emergencia. Los hechos se producen luego de que más temprano Rusia atacara un hospital materno-infantil en Zaporilla, donde al menos 6 personas resultaron heridas. Esto mientras que en terreno diplomático hay expectativa por el segundo encuentro tripartito entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos previsto en Abu Dhabi. Seguimos justamente hablando de la guerra en Ucrania. La tecnología de Starlink ha sido indispensable para Kiev en su lucha contra la ofensiva rusa. Pero resulta que Rusia también ha estado utilizando el servicio de Internet por satélite desarrollado por la empresa SpaceX de Elon Musk. El magnate aseguró este domingo que la situación estaba bajo control, pero la revelación planteó preguntas sobre el papel de la empresa tecnológica en el conflicto. Los detalles en el siguiente informe. Estas fotografías compartidas por el ejército ucraniano muestran restos de un dron ruso, equipado con un terminal de Starlink. Kiev asegura haber recolectado evidencia de cientos de ataques de drones con estos terminales que permiten a Moscú eludir las defensas ucranianas, que desactivan los vehículos aéreos no tripulados mediante el bloqueo de señales GPS y de radio. Con Rusia bajo sanciones de Estados Unidos, Starlink no puede venderse ni usarse en Rusia. Pero el CEO de SpaceX, Elon Musk, aseguró que ya ha resuelto el problema. Parece que las medidas que tomamos para detener el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado. Avísenos si se necesita hacer algo más. El uso de Starlink por parte de Rusia no solo pone en riesgo a Ucrania, sino que también extiende el rango de combate de los drones hasta bien dentro del territorio de la OTAN. El Institute for the Study of War identificó este rango de 500 kilómetros, mostrando que los drones pueden llegar a partes de Polonia, Rumania y Lituania si se lanzan desde Rusia o Ucrania ocupada. Desde el comienzo de la guerra, Kiev se ha vuelto muy dependiente de Starlink. El sistema es utilizado por el ejército para comunicarse y operar drones y también por el gobierno, civiles, empresas, escuelas y hospitales. Con Ucrania emergiendo como un importante teatro de guerra electrónica, la dependencia de Starlink ha ampliado la influencia geopolítica de Elon Musk. En 2022, Musk ordenó a los ingenieros de SpaceX que apagaran la cobertura de Starlink en parte del campo de batalla durante una contraofensiva crítica ucraniana en la región de Kherson, lo que expuso las tensiones entre el magnate tecnológico y los funcionarios ucranianos. Este domingo, el ministro de Defensa de Ucrania agradeció a Musk por sus esfuerzos más recientes para evitar que Rusia utilizara los sistemas, llamándolo un verdadero amigo del pueblo ucraniano.
En otras noticias continúan las reacciones tras la más reciente y no menos controversial revelación de archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. En Eslovaquia, Miroslav Laschak, uno de los principales asesores del primer ministro Robert Fico y exministro de Exteriores, renunció tras publicarse que intercambió mensajes con el delincuente sexual. De otra parte, en Reino Unido, la monarquía sufre otro remesón por las nuevas y no menos controversiales revelaciones sobre Andrew Mountbatten Windsor. Incluso el primer ministro Keir Starmer dijo este domingo que el antiguo príncipe, al que le retiraron los títulos el mes pasado, debería testificar ante el Congreso estadounidense. Luisa Pulido, corresponsal de France 24, nos amplió la información. Aumenta la presión para que la policía de Londres investigue formalmente a Andrew Mountbatten Windsor, quien hasta octubre fuera conocido como el Duque de York y el hermano menor del rey Carlos III, por los nuevos documentos publicados en Estados Unidos que lo involucran aún más con el pedófilo millonario Jeffrey Epstein. Se ha conocido además una nueva revelación de la BBC de una segunda mujer de nacionalidad extranjera que dice haber sido enviada por Epstein para un encuentro sexual con entonces el príncipe Andrew en el 2010. Ella tenía alrededor de 20 años y este encuentro fue en el Royal Lodge, que pertenece a las residencias reales de la corona británica. Según el abogado de esta mujer, Brad Edwards, dice que ella pasó la noche con el entonces príncipe Andrew en esa residencia real y luego recibió un tour por el Buckingham Palace, el ícono, el símbolo de la monarquía británica, donde tomó el té. Estas nuevas revelaciones plantean qué tanto sabía el príncipe Andrew, el entonces príncipe Andrew, de toda la red de tráfico de mujeres en la que Jeffrey Epstein estaba involucrado, dirigía con Ghislaine Maxwell, quien fuera su pareja de nacionalidad británica, y también por ello el primer ministro Keir Starmer ha pedido que el entonces príncipe Andrew comparezca ante la justicia de Estados Unidos para que cuente todo lo que vio, todo lo que sabía y también para poder resarcir de alguna manera a las víctimas. Starmer ha dicho que las víctimas deben ser la prioridad. También en estas revelaciones de hace apenas unos días por parte de la justicia de los Estados Unidos se revelaron unas fotos, una secuencia de fotos en las que Andrew está arrodillado en el piso poniendo su mano sobre la cintura de una mujer cuya identidad ha sido protegida y que está acostada en el piso. Por ello crece aún más la polémica y las exigencias para que la policía investigue entonces a Andrew Mountbatten Windsor. También se conocieron unos emails, un intercambio de correos electrónicos entre Andrew y Epstein, uno de ellos invitándolo al Buckingham Palace en el 2010 después de que el pedófilo millonario cumpliera su pena por requerir a mujeres a menores de edad. En otros temas, en Costa Rica avanza la jornada electoral para las presidenciales. Los 3,7 millones de ciudadanos están llamados a las urnas, también para elegir a 57 diputados. Hasta el momento no se han registrado mayores incidentes. Mientras tanto, vamos a repasar en el siguiente informe la figura de Álvaro Ramos, el segundo en intención de voto en las encuestas, pero con un escueto 9%, muy alejado de Laura Fernández. Este candidato socialdemócrata experto en economía busca romper con el gobierno de Rodrigo Chávez y poner a la clase media en el centro de la política de Estado. Conozcamos más sobre su perfil en el informe de Marta Moya. Una ruptura con el oficialismo. Álvaro Ramos aspira a conquistar a los costarricenses con un programa socialdemócrata alejado del gobierno de Rodrigo Chávez. El candidato del Partido Liberación Nacional, de 42 años, con un modesto 9% de intención de voto en las encuestas, busca alejarse de propuestas relacionadas con la concentración de poder y centrarse en el fortalecimiento de la clase media y la educación para combatir los flagelos actuales del país centroamericano. Sentir que los problemas no se resuelven, la gente se siente insegura cuando sale a la calle, la gente tiene miedo porque la plata no le alcanza, porque se endeuda, porque la salud pública está fallando, porque la educación pública no le está dando suficientes oportunidades a nuestros hijos e hijas. Sí es posible mejorar eso, nosotros traemos muchas propuestas.
Graduado en Economía y con un doctorado en la materia por la Universidad de Berkeley, en California, Ramos fue viceministro de Hacienda durante la presidencia de Laura Chinchilla, superintendente de pensiones entre 2015 y 2020, experto técnico de la Organización Internacional del Trabajo y presidente ejecutivo de la Caja de Seguro Social de Costa Rica, un cargo que ostentó durante la presidencia de Chávez durante 4 meses y que terminó por diferencias con el actual presidente. En estos comicios, con la seguridad ciudadana en el centro de las preocupaciones, el socialdemócrata busca hacer frente al crimen desde 3 frentes: prevención, contención y represión. Cerramos en la ciudad italiana de Venecia, cuyos canales este domingo se llenaron de color con el desfile inaugural del carnaval. El espectáculo acuático estuvo encabezado por la famosa Pantegana, que representa una rata gigante y lidera el desfile desde hace 2 décadas. Además, miles de turistas y residentes acudieron para observar a los personajes que se movilizaron en góndolas por los canales. El evento está programado hasta el próximo 17 de febrero. Con estas imágenes nosotros nos despedimos. A ustedes, gracias por su sintonía.